Andrea Fernández, secretaria de Igualdad. Gracias por aceptar esta entrevista en El Socialista en plenos preparativos y en pleno 25N. Usted ha sido elegida recientemente en el área de igualdad en este 40 Congreso que acabamos de celebrar ahora en octubre en Valencia. En este escaso mes ya se ha puesto manos a la obra. ¿Cuáles son sus objetivos y qué es lo primero que ha conseguido alcanzar? Bueno, pues conforme se ha ido acercando el 25N, a lo largo de estas 2 semanas, creo que hemos logrado un acuerdo que ha sido muy importante y que nos ha llevado mucho trabajo, y es la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En el seno del Gobierno de coalición hemos llegado a un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para renovar ese pacto. Hemos llegado a un acuerdo de dictamen que vamos a presentar al Congreso de los Diputados, al resto de grupos parlamentarios, para que en el seno del Congreso de los Diputados, igual que sucedió en el pasado, ese pacto se pueda revalidar y podamos seguir trabajando en materia de violencia de género. Creo que es uno de los grandes hitos que nos planteábamos y que hemos logrado después de mucho trabajo durante estas 2 semanas que han sido bastante intensas. Y bueno, pues las líneas generales de la Secretaría, además de, como digo, seguir trabajando activamente y con mucha contundencia en materia de violencia de género, pues van a estar centradas también en dar visibilidad y en promocionar el trabajo que estamos haciendo en los territorios en los que gobernamos, porque yo creo que hay mucho trabajo en las comunidades autónomas en las que estamos gobernando que se está desarrollando en materia de igualdad, que tiene un impacto muy directo en la vida de las mujeres y que tenemos mucho que aprender, mucho que ver, y ahí va a estar el trabajo de la Secretaría de Igualdad. Pero quería volverle a hacer hincapié en el tema del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Por qué resulta tan importante garantizar la financiación de ese pacto? Bueno, yo creo que es una de las grandes preocupaciones del Partido Socialista. Al final, que una política pública sea eficiente y tenga éxito depende fundamentalmente de que esté correctamente financiada y de que pueda salir adelante económicamente, ¿no? Al final, para muchos grupos políticos parece que la igualdad o el feminismo son cuestiones meramente cosméticas, ¿no? Que sirven para lavarnos la imagen un día concreto o para hacer vender una idea que a priori puede ser positiva, que redunda positivamente, ¿no? en el partido político o en la organización en concreto. Para el Partido Socialista la igualdad es mucho más, es una cuestión de políticas, es una cuestión de leyes, y por eso creemos que las políticas en materia de igualdad estén correctamente financiadas es fundamental para poder desarrollar todo nuestro trabajo en materia de igualdad. Al final, que haya dinero o no, supone la diferencia entre que una mujer tenga acceso a una abogada en materia de violencia de género o que no lo tenga, que tenga acceso a un psicólogo o que no lo tenga, y eso desde luego que marca la diferencia e incide en la vida de la gente. En 2017 ningún partido se opuso a esa renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En la actualidad tenemos 52 diputadas y diputadas de Vox, de la ultraderecha. ¿Cómo cree usted que sería hoy el resultado de esa votación? Bueno, lamentablemente Vox estará fuera. Evidentemente nosotras, no creo que ellos quieran sentarse a negociar un pacto de Estado contra la violencia de género, fundamentalmente porque su discurso político está vertebrado sobre la idea de que la violencia de género no existe. Entonces, ni ellos están ni nosotras contamos con ellos para renovar el pacto de Estado contra la violencia de género. Nuestra gran aspiración en materia de pacto, tanto en el seno del Gobierno como grupo parlamentario, es que el resto de fuerzas políticas se sumen y, sobre todo, que el Partido Popular asuma la responsabilidad de estar en contra de la violencia de género y de mantenerse en la senda del consenso que supuso la Ley Orgánica 1/2004, donde efectivamente estuvieron todas las fuerzas políticas. Entonces, evidentemente, que Vox tenga esos posicionamientos y que esté presente en el Parlamento es negativo y es preocupante. Déjeme que le dé unas cifras que usted sé positivamente que conoce, pero nos gustaría recalcar estas tristes cifras. Desde 2003 han sido asesinadas 1.118 mujeres y 44 niños y niñas. Desde 2009 en España se han interpuesto 1.743.680 denuncias por violencia de género y casi 453.000 órdenes de protección. ¿Qué se está haciendo de las instituciones y qué más se puede hacer? Pues yo creo que la Ley 1/2004, Integral contra la Violencia de Género, supuso un cambio de paradigma, ¿no? Porque supuso que la igualdad de género y especialmente la violencia de género fuera considerada un problema de Estado y que así la asumiéramos, ¿no? Desde el punto de vista de las instituciones y de las políticas públicas. Entonces, bueno, yo creo que uno de los elementos que tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista de las instituciones es la prevención. Aunque hayamos trabajado mucho por asistir a las víctimas y por introducir en las lógicas judiciales la violencia de género,
no podemos acostumbrarnos a que siga habiendo mujeres que mueren, que son asesinadas a causa de la violencia de género. Por tanto, yo creo que uno de los pilares fundamentales en los que tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista institucional es la prevención. Es prevenir, es educar, es hacer entender que la violencia de género se puede atajar y que la violencia de género puede dejar de existir y que así tiene que ser, por una cuestión no asistencial o porque queramos proteger a mujeres débiles, sino por una cuestión de derechos civiles, porque la violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema de nuestra calidad democrática, es un problema del Estado de Derecho. Por tanto, creo que los marcos de prevención tienen que ser fundamentales desde el punto de vista institucional. El 47,2% de las mujeres víctimas de la violencia de género, siguiendo con estas estadísticas, no ha denunciado ni utilizado los servicios públicos de ayuda. Aumentan muchísimo las cifras cuando hablamos de mujeres jóvenes. ¿Qué podemos hacer para concienciar a estas generaciones del problema de la violencia de género? Yo creo que en este punto lo fundamental es la educación y la información. Al final, la violencia de género es una forma de violencia estructural que sufrimos específicamente las mujeres y esto significa que socialmente la violencia de género cala, pertenece a nuestra forma de entender el mundo, a nuestra forma de entender la sociedad, a nuestra forma de entender el funcionamiento de nuestras relaciones y, por tanto, atajar eso es complejo. Porque, insisto, está interiorizado en todos y en todas nosotros, a veces es sutil, a veces es difícil de ver y sobre todo para las víctimas muchas veces es complicado salir de ahí. Por tanto, yo creo que en este punto es muy importante la información, la educación, la concienciación y sobre todo que seamos capaces de involucrar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género, porque podemos invertir mucho en seguridad, podemos invertir mucho en procesos judiciales, en especialización, pero es muy importante que toda la sociedad, además de todo eso, esté implicada y esté concienciada en la lucha contra la violencia de género. Hablábamos antes, comentaba usted al principio de la entrevista, pues todo lo que gestiona, que estaba usted en el territorio viendo todo lo que gestionan nuestros ayuntamientos en tema de igualdad, ¿no? Volviendo a ese tema, ¿qué diferencia hay en la gestión de la violencia de género y de la igualdad en general cuando gobierna el Partido Socialista y cuando gobiernan otras fuerzas como el Partido Popular? Bueno, yo creo que hay ejemplos que son conocidos por todos y por todas y creo además que son muy representativos de esta cuestión, ¿no? Al final, todas las leyes en materia de igualdad que han revolucionado el panorama legislativo en este país las ha puesto en marcha el Partido Socialista Obrero Español. Esto ha sido así siempre. La Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad, ahora mismo estamos encabezando la lucha por la abolición de la prostitución. Entonces, el Partido Socialista siempre pone la igualdad en el centro y siempre enarbola la bandera de la igualdad en las instituciones. Pero si descendemos a los territorios, vemos rápidamente como la derecha y ahora mismo también, por desgracia, la ultraderecha, lo primero que hacen cuando gobiernan o lo primero de lo que prescinden es de los derechos relacionados con la igualdad de las mujeres y con los colectivos LGTBI. Así lo vemos, por ejemplo, en Madrid. La exigencia de Vox, de la ultraderecha, al Partido Popular, para sacar adelante los presupuestos, tiene que ver con eliminar leyes que apelan directamente a la igualdad de mujeres y colectivos LGTBI. Entonces, creo que la diferencia es fundamentalmente ideológica. El Partido Socialista cree en la igualdad, el Partido Socialista cree que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres es una cuestión de convivencia, es una cuestión de derechos. La derecha se ha sumado en algunos momentos y en la ultraderecha ni está ni se la espera. Entonces creo que es muy importante que tengamos esto en cuenta, especialmente cuando nos dirigimos a una urna. La explotación sexual es la forma más terrible de violencia contra las mujeres y en este 40 Congreso que acabamos de celebrar, el Partido Socialista se declara abolicionista. ¿Cómo se concreta en materia legislativa este déficit de calidad democrática? Bueno, yo creo que tenemos que iniciar trabajos que pongan en marcha esa abolición de la prostitución que defendemos desde el punto de vista programático y creo que tenemos que empezar a trabajar en un paquete legislativo que aborde la abolición de la prostitución desde dos puntos de vista. En primer lugar, en clave penal, tenemos que perseguir a los explotadores de mujeres, a los traficantes de mujeres y también a los hombres que acceden a las mujeres en situación de prostitución y por otra parte, y mucho más importante, tenemos que crear un sistema de políticas públicas que estén garantizadas para devolver a esas mujeres la condición de ciudadanía, porque no podemos olvidar que las mujeres que están atrapadas en la realidad de la prostitución son mujeres que no disponen de pasado porque normalmente han sido extraídas de países bajo engaños, bajo coacciones. Son mujeres que están aisladas de su entorno
familiar y de su entorno personal, y son mujeres que no tienen un futuro posible, que viven sin la expectativa y sin la perspectiva de un futuro. Entonces, creo que es muy importante que tengamos sistemas de políticas públicas que permitan a esas mujeres incorporarse a la situación de ciudadanía, porque vuelvo a recuperar la idea, al final esto no es un problema de mujeres, es un problema de democracia, es un problema de Estado de Derecho, es un problema de derechos civiles, y desde ahí tenemos que abordarlo. Volviendo a esa dicotomía, ¿no?, y esa diferencia que hay cuando gobernamos unos partidos u otros, la extrema derecha lidera ese discurso de negacionismo, ¿no?, frente a esa violencia de género. ¿Se está notando un retroceso en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha en materia de violencia de género? Yo creo que sí, y creo que, como comentaba antes, el ejemplo de Madrid o de Andalucía son ejemplos muy claros donde es muy evidente que la presencia de la ultraderecha está profundamente ideologizada en contra de los derechos de las mujeres, pero en cualquier caso, allá donde gobierna la derecha siempre se producen ciertos recortes o cierto abandono, porque muchas veces ni siquiera es necesario confrontar directamente con una ley o con una política pública, sino basta con dejar de financiarla o con no apostar por ella, y eso sucede en territorios como Castilla y León, por ejemplo, también gobernada por el PP durante más de 20 años. Entonces, creo que es muy importante que, insisto, que tengamos esto en cuenta cuando nos acercamos a una urna, ¿no? Porque las políticas públicas relacionadas con la igualdad, correctamente financiadas y correctamente puestas en marcha, tienen un impacto directo en la vida de las mujeres, que es tan sencillo, como decía antes, como que una mujer víctima de violencia de género tenga acceso a una asistencia jurídica especializada o no lo tenga. Pues Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del Partido Socialista, muchísimas gracias por hacer esa entrevista y muchísimas gracias por tu trabajo. Gracias, compañera. Muchas gracias.